Hola a todos y bienvenidos al nuevo vídeo de Soy como el aire. Hoy quiero hablar de un tema el cual me marcó mucho y creo que es muy importante. Y es el tema del diagnóstico. Y voy a hablar de cómo se me da y cómo me siento después. Y creo que fue un tema muy importante porque me marcó un montón. Pero antes quiero dar unas premisas. No soy un psicólogo, no soy un psiquiatra, no soy un terapeuta ocupacional, no soy ningún profesional que se dedica al ámbito de la salud. Soy una persona que tiene esquizofrenia en primera persona. Entonces, volviendo al vídeo y el tema del diagnóstico, de cómo se me da y cómo lo interpreto y cómo lo asimilo, estas son las cosas que tienes que saber. Tengo síntomas desde los 13 y probablemente haya tenido síntomas antes de los 13 años. He pasado por un montón de psicólogos y psiquiatras y muchos me han dicho un montón de cosas. Me han cambiado un montón lo que me pasaba, no sabían lo que me pasaba. He tenido 2 ingresos hospitalarios en unos psiquiátricos, con 17 y 13 años. He estado en 2 ocasiones en 2 hospitales de día distintos. He hecho un montón de pruebas médicas, de mi cabeza y de mi corazón. Y seguramente también de análisis de sangre, que hayan mirado ahí, etc. Pruebas de orina. Pero después de todas estas experiencias, me dieron con la edad de 17/18 años el diagnóstico de esquizofrenia paranoide. ¿Y cómo se me dio? Un día, mi madre y yo nos citan en el centro de salud. Y aunque yo sabía que mi madre había pactado algo con el psiquiatra antes, fui. Entonces nos sentamos mi madre y yo, y estaba el psiquiatra. Y el psiquiatra tenía un sobre muy grande y muy grueso. Y como premisa me dijo: Mateo, esto ábrelo con alguien que te sientas bien, con el que estés seguro. Y entonces, en ese momento, mi madre y yo estuvimos pensando y vimos que mi madre y yo nos encontrábamos mal en la relación, mis amigos eran muy pequeños, con mi familia en general no me llevaba bien, había tenido un montón de problemas. Entonces, decidimos abrirla con un profesor del colegio, al cual todavía tengo un montón de cariño. Mi madre ya había hablado con el profesor diciéndole que iba a hablar con él, que le iba a entregar ese sobre. Fui con el profesor y en un recreo, y nos fuimos detrás de unos biombos, de unas paredes de plástico, como si fuese mi psicólogo, y fuimos a hablar de ese sobre. Lo fuimos a abrir, básicamente. Lo abrimos y empecé a leer, y era un informe. Era un informe médico con mi historial clínico, con mi historial biológico, etc. ¿Y qué ponía? Pues Mateo Gualdaroni, y al final del todo ponía Mateo Gualdaroni, persona con esquizofrenia paranoide. No sé si ponía esquizofrenia paranoide o esquizofrénico paranoide, no sé qué ponía. O paranoico, no sé, bueno. Vamos, el caso es que ponía esquizofrenia paranoide. Y en ese momento yo estaba súper enfadado, estaba triste. Y el profesor me lo notó y me dijo: Mateo, ¿qué te pasa? Y yo con el dedo le indiqué la palabra y dije: es que yo no quiero ser esto, yo no me gusta esta palabra. Y el profesor parecía como que si me conociera más que yo mismo y que sabía que yo no era eso. Me dijo: Mateo, tú no eres esto. Tú no eres la esquizofrenia. Eres mucho más. Esto es solo un nombre. Y entonces yo en ese momento no le creí. No le escuché prácticamente. Le escuché con los oídos, pero no le sentí, no le entendí, no le creí. Y cuando salí de esos biombos, pues de esa pequeña oficina, como digamos, cuando salí detrás de esos biombos, fui con mis compañeros a clase. Y estuve fatal. No me acuerdo ni lo que pensaba. Era una sensación de rabia, de tristeza. ¿Y por qué? Porque yo relacionaba la esquizofrenia
con mi padre. Y mi padre, que tiene esquizofrenia, tiene una vida que me da mucha lástima, que no envidio para nada. ¿Por qué? Porque mi padre está separado, no tiene pareja. Mi padre perdió a sus hijos, está solo. Mi padre no tiene amigos, no tiene amistades. Mi padre no es autosuficiente, es incapaz, me da la sensación de decir. Y a mí eso me da mucha pena, porque yo a mi padre le quiero un montón. Entonces, claro, al relacionar todo esto con mi padre, digo, yo soy igual que mi padre, yo tengo lo mismo que tengo el mismo nombre que mi padre, voy a ser como mi padre. Y me sentí tonto, me sentí incapaz, me sentí malo, me sentí que no iba a tener una vida. Creía que me iba a quedar como un vagabundo debajo de un puente o solo como un perro. Y haciendo un balance del diagnóstico, he de decir que el diagnóstico me hizo más mal que bien. Y la verdad es que para un chico con 17 años creer que no va a tener una vida normal o que es distinto a los demás, en ese momento me dolió. Pero a día de hoy he de decir que la pienso como mi profesor, que yo no soy eso, sino que soy Mateo Gualdaroni y que tengo una vida y que estoy muy contenta de ella. Si quieres saber cómo consigo cambiar de opinión sobre la esquizofrenia, espérate próximamente algún otro vídeo. Nos vemos.